Este tema, las ventas de comida rápida cerraron 2022 con una importante alza de 25%. Esto de acuerdo a un estudio realizado por la Cámara Nacional de Comercio de Achiga. Un balance positivo para la recuperación del sector. Vamos a analizar estos datos. Para eso nos acompaña el presidente de Achiga, Máximo Picalo. Máximo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, son datos, ¿cómo lo toman ustedes en términos de y cómo se explican? Obviamente aquí la comparación 2022 se hace inevitablemente con cuarentena, con situación de pandemia propiamente tal, medidas de restricción que conversamos tantas veces afectaron muchísimo al rubro gastronómico y de turismo en general también, si lo queremos involucrar. Bueno, por supuesto. Obviamente que la base de comparación es una base de comparación baja por todas estas cosas que teníamos en esos momentos, restricciones, pero por supuesto que es una buena noticia que el sector se recupere. Esto es parte de la recuperación. Yo creo que este aumento, que es bastante relevante, un 25% es mucho, tiene también que ver con que hubo un aumento de precios en los productos, que si bien el estudio es un estudio que está hecho en términos reales, por lo tanto considera la inflación, Sí, claro. la inflación de nuestro sector es mucho mayor, por lo tanto los precios tienen una alza mayor que el IPC, pero no significa que con eso estén recuperando todo el margen de lo que han subido los precios. Los precios del sector nuestro subieron sobre un 25% también. Vamos a ir al tema de los precios, ¿verdad? Creo que es bien relevante para todo lo que ha significado el rubro gastronómico. Ahora, estas cifras que ustedes revisan con la Cámara Nacional de Comercio, en ese caso, de la venta de comida rápida, ¿qué hace proyectar para 2023, donde también se ve un escenario económico más apretado, más complejo, donde desgraciadamente eso influye en la decisión de la experiencia de las personas, como por ejemplo ir a comer, digamos, ya sea comida rápida o más reposado, digamos, un restaurante como el que está ahora? Bueno, efectivamente, nosotros, y no solo nosotros, partamos por el Banco Mundial, que estima que la economía chilena va a ser de las pocas economías latinoamericanas que van a tener una caída este año que estamos en curso. El primer semestre suponemos que va a ser un año complejo, y por lo tanto creemos que por lo menos partir de esta base nos tiene mucho mejor parado, digamos, de que haber seguido con todas estas restricciones y haber seguido sin poder recuperar los niveles de venta. Así que, si bien el escenario, el panorama es complejo, creemos que estamos mejor preparados ahora que en tiempos de la pandemia, en que en el fondo estábamos todos, digamos, sobreendeudados, Claro. eliminando empleos. Así que creemos que estamos mejor preparados para el escenario que viene, que efectivamente va a ser complejo y tiene mucho que ver con el tema de la inflación, de las políticas que ha tomado el Banco Central, de ciertas políticas públicas que está tomando también el Ejecutivo en términos de reformas que vienen hacia adelante, que eso de alguna manera también inhibe las decisiones de inversión. Hay otro estudio de la Cámara Nacional de Comercio que habla de que hay un 17% de empresas, ya no solo del sector gastronómico, sino que en general de todo el sector del comercio, que están pensando en reducir personal. Así que aquí es muy importante un llamado a las autoridades a tomar políticas públicas tendientes a dinamizar la economía para volver a los niveles de crecimiento que siempre tuvimos. Déjame cerrar el tema de los datos para ir a la proyección, porque hablábamos de un 25% que muestra una recuperación para el sector de la venta de comida rápida. Pero este es un sector del rubro gastronómico. ¿El resto de las áreas también ha tenido una recuperación con respecto a el año 2021 en este caso? Bueno, sí, todos han tenido una recuperación, no en estas mismas magnitudes. Yo creo que ahí hay sectores que incluso podrían haber tenido recuperaciones menores, pero también otros que están bastante más reprimidos. Por ejemplo, si pensamos que la apertura de fronteras a turistas internacionales recién ocurrió a fines del año pasado, Claro. todos aquellos restaurantes que su fuerte eran los turistas internacionales, si uno analiza el año completo, todavía están muy por debajo de lo que sería Sí. un año normal. Claro, pensando, por ejemplo, no recuerdo bien el mes, pero en septiembre, octubre más o menos, ahí ya estábamos en una situación donde se podía reincentivar lo que era el turismo extranjero. También cuando fue la homologación de vacuna y finalmente el término de esas medidas que desincentivaban. Así es, y el hecho de que se hayan abierto la frontera en esa fecha no significa que los turistas empezaron No, a claro. llegar, digamos, de forma normal. La decisión del turismo es una decisión un poco más
más de largo plazo. Nadie compra un ticket porque se abrió la frontera ese mismo día. Sí. Creemos que esta temporada fue una temporada que ya está terminando, ¿no es cierto? Un poco más cercano a lo normal, pero todavía estamos bastante lejos de lo que serían un año normal y muy lejos todavía de lo que fueron nuestros mejores años de recepción de turistas. Claro, hay una recuperación en las ventas máximo, una reapertura creo que también se aplica a lo que es el sector gastronómico con respecto a los periodos más complejos de la pandemia, pero tú ibas a un punto, los costos. Eso de alguna manera evita que sea un balance más positivo, digamos, ¿no? La inflación de los productos, de los insumos que se usan en el rubro gastronómico, también de otros, desde la electricidad, desde la logística, distribución, benzina, todo confluye finalmente para que sea más caro, con la imposibilidad muchas veces de no traspasar eso a precio, me imagino, al precio final de lo que uno consume. Bueno, por supuesto, la inflación es un fenómeno que parece que a nosotros se nos había olvidado, porque tuvimos mucho tiempo Sí. con niveles de inflación de países muy desarrollados. Y ahora que estamos nuevamente enfrentando este fenómeno, nos damos cuenta primero que es un fenómeno sumamente difícil luego de volver a insertarnos en los niveles normales. El último IPC que mostró el Banco Central, después de que parecía que ya estábamos derechamente yendo hacia la meta que tenía el Banco Central, nuevamente nos pone en alerta de que esto es un proceso bastante complejo, largo, doloroso para las familias, porque la inflación es un impuesto a los más pobres. Pero en el caso, por ejemplo, del sector gastronómico, nosotros no tenemos la inflación que es el promedio, ¿no es cierto? Esta inflación que se da todos los meses. Nosotros tenemos una inflación que yo diría que es mucho más parecida a lo que ha sido la inflación de la canasta básica familiar, Ya. que está muy influida por los alimentos. Entonces tenemos una inflación, si uno lo analiza, del orden, yo creo que del 25%. Nuestros costos principales, como los arriendos, están indexados en UF también. Sí. El costo laboral también subió. Y si bien todo el mundo dice que los restaurantes han subido sus precios, cosa que por supuesto que es real, no significa que los restaurantes estén ganando más dinero. Hoy día lo que hicieron los restaurantes es traspasar parte de ese aumento de costos, ojalá de la manera que tenga el menor impacto posible justamente en las ventas, y lo que han hecho finalmente es hacer caer sus márgenes. O sea, Claro. los márgenes hoy día de los restaurantes son Baneteando mucho más finalmente la ecuación. claro, y ese es un poco la forma como hay que surfear este tema de la inflación para que las ventas no caigan. Las personas son muy sensibles al precio, Sí, claro. y por lo tanto lo que hemos visto es que si antes las personas salían a comer y, no sé, pedían un aperitivo, una entrada, un postre Directo al y fondo. plato fondo, hoy día a lo mejor claro, van achicando lo que están pidiendo de manera de, yo creo que la gente va a seguir saliendo a comer, la gente ya es parte de la cultura salir a comer, para otras personas es parte de la necesidad, porque por sus trabajos tienen que comer en restaurantes, y por lo tanto aquí, en el caso de los dueños de restaurantes, todos están siempre mirando esto, porque hay mucha competencia y por lo tanto no es llegar y traspasar los costos. Hay que ser muy prudente en eso, y en eso lo que yo creo que ha pasado hoy día es que los restaurantes han bajado significativamente sus márgenes. Y fíjate que eso se nota también en lo que estábamos comentando al inicio de esta conversación, Máximo Picalo, en términos de otro rubro de los distintos rubros de la gastronomía, entre ellos la venta de comida rápida, que generalmente en situaciones económicas más complejas logra tener un margen quizás más amplio que los restaurantes, puede hacer la diferencia para poder mantener los precios. En la comida rápida uno lo nota, también han subido los precios, porque evidentemente los insumos, la inflación, los alimentos, la materia prima, digamos, ha subido, y aunque tengan una escala distinta a los restaurantes, quizás para aguantar un poquito eso, igualmente uno ve comida rápida que es más cara. Por supuesto, porque es imposible mantener los precios que teníamos hace un año atrás, como digo, con un alza de, no sé, el aceite, que es un insumo importante, el pan, las proteínas, todas las proteínas han subido, cosa que cualquiera vaya al supermercado y ve las frutas, las verduras. O sea, no hay ningún ítem de lo que son los ítems que usan mayoritariamente los restaurantes que haya mantenido su precio. Todos han subido de forma significativa. Y el hecho de que entendemos que este año la inflación debiera estar más contenida, no significa que los precios no van a seguir subiendo, significa que van a ir subiendo en menor escala. Eso también creo que hay que tenerlo presente. Las personas a veces creen que cuando decimos ya ahora bajó la inflación, la tasa de inflación, lo que baja es la tasa de velocidad de subida de los precios. Los precios siguen subiendo, los precios no van a bajar, son muy inelásticos a las bajas. Y en ese sentido, como digo, lo que ha pasado es que los restaurantes han tenido que ajustar sus márgenes sin perjuicio que hoy día los costos, no solo de estos insumos, sino que también hoy día el costo financiero más alto, ni que hablar todas estas empresas que tuvieron que pedir créditos FOGAPE para poder
sostenerse durante la crisis, están sobreendeudados, con costos financieros más altos, como digo, con costos de arriendo más altos, puestos de mano de obra más altos, y además todos los insumos más caros. Déjame profundizar en ese punto. Para las empresas del rubro gastronómico, de distinto tamaño, evidentemente, la situación de la pandemia hizo que lamentablemente algunas no pudieran seguir, otras que tuvieran que cargar una mochila más pesada de la que tenían de antes, ya sea con créditos FOGAPE, que tenían tasas bastante más preferenciales, pero igualmente son créditos, digamos, y ahora se encuentran con este escenario económico en términos de tener que reducir los márgenes. Desde el Ministerio de Economía, ustedes han tenido conversaciones también para poder ayudar en estos problemas. ¿Cuál es un poco la evaluación que tienen al respecto y por sobre todo de lo que se tiene que seguir para este 2023? Bueno, yo creo que la mejor receta es que tengamos políticas pro crecimiento. No hay nada mejor para la economía, ¿no es cierto?, que la economía crezca, eso genera empleo y por lo tanto ese dinamismo interno es mucho mejor a veces que políticas que están tendientes a entregar un bono por aquí, un bono por allá. Nosotros necesitamos que nuestra economía vuelva a crecer y para eso creo que hay una serie de políticas públicas como el caso de la reforma tributaria, la reforma de pensiones, el tema hay una reforma laboral en términos de la reducción de la jornada laboral. Todas estas políticas ojalá tengan incentivos para crear más empleo y para que la economía crezca, porque de lo contrario van a ser políticas que lo único que van a hacer es acentuar los problemas que va a tener la economía chilena este año. Ahora, en términos de la contratación, también tú lo decías, Máximo, y eso es bien relevante. Desde el mercado laboral, el rubro gastronómico emplea a muchísima gente, muchas personas. ¿Cómo lo ven para este 2023? Va a depender de cada empresa, evidentemente, pero ¿podrían haber reducciones justamente por este contexto que estamos comentando? Reducciones de empleados, ¿no? Bueno, todas las cifras económicas hablan de que por lo menos el primer semestre va a ser complejo, ya el consumo ha caído de forma importante. Esto es parte de la receta que tienen las autoridades económicas para frenar la inflación. Y esperamos que en ese también manejo de la economía, ojalá que se maneje muy bien hasta cuándo mantener estas tasas de interés altas, que son las que están hoy día restringiendo el consumo, para que la economía se recupere. Este es un sector sumamente dinámico, un sector que efectivamente emplea a mucha gente y en la medida que tengamos las condiciones nosotros vamos a ser un motor importante de desarrollo de empleo. Máximo Picalo, presidente de Achiga. Máximo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, un abrazo.